Cierra los ojos por un momento e imagina el suelo que estás pisando ahora mismo. Ya sea que estés en la comodidad de tu habitación, sentado en un autobús, o caminando por una calle transitada, tendemos a creer que la tierra bajo nuestros pies es una masa sólida y eterna, un cimiento inamovible de nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, la verdad es mucho más inquietante y fascinante de lo que imaginas. En realidad, todos nosotros vivimos sobre una delgada cáscara, una piel superficial que apenas cubre una red de secretos que han permanecido en la oscuridad absoluta durante milenios. Debajo de las ciudades modernas, de los desiertos áridos y de los monumentos más icónicos de la humanidad, se extiende un mundo de sombras que desafía nuestra comprensión de la historia. Es una arquitectura olvidada de túneles, cámaras masivas y pasadizos laberínticos que parecen haber sido diseñados para ocultar algo que no debía ser encontrado. ¿Qué se oculta realmente en esas profundidades silenciosas? ¿Por qué nuestros ancestros dedicaron tanto esfuerzo y sacrificio a perforar el corazón de la piedra? Hoy vamos a descender a esos abismos para descubrir lo que la historia oficial ha preferido ignorar, comenzando por los lugares que creíamos conocer bien. Viajemos primero a la ciudad del amor y de las luces, París. Pero no nos detendremos en la superficie para admirar la Torre Eiffel. En lugar de eso, debemos mirar hacia abajo, hacia el pavimento que sostiene los pies de millones de turistas. Bajo el asfalto de la capital francesa existe un reino paralelo conocido como las Catacumbas de París. Se trata de un laberinto inmenso que se extiende por más de 300 kilómetros y que alberga los restos óseos de aproximadamente 6 millones de personas. Sin embargo, lo más aterrador no son los huesos apilados de forma artística en los muros, sino lo que hay más allá de los límites permitidos para el público. Existe un vacío prohibido, un área inexplorada donde los mapas se vuelven confusos y las brújulas parecen fallar. A lo largo de las décadas, han surgido historias de exploradores urbanos que, llevados por la curiosidad, se adentraron en las zonas más profundas para no volver jamás. El caso más famoso es el de una cámara de video encontrada en el suelo de un túnel remoto en los años 90. El video mostraba a un hombre corriendo desesperado, visiblemente aterrorizado por algo que la cámara no lograba enfocar, hasta que finalmente deja caer el equipo y desaparece en la negrura total. Nunca se encontró su cuerpo. ¿Qué encontró aquel hombre en el silencio de la tierra? Es posible que las catacumbas sean solo la entrada a algo mucho más antiguo y profundo que todavía no hemos logrado comprender. Dejando atrás el frío de los túneles europeos, cruzamos el mar Mediterráneo para llegar a las arenas doradas de la meseta de Giza, en Egipto. Durante siglos, arqueólogos y aventureros han estudiado la Gran Pirámide y la Gran Esfinge buscando tesoros y respuestas. La narrativa convencional nos dice que ya lo sabemos todo, pero la tecnología moderna ha comenzado a desmentir esa seguridad académica. En años recientes, misiones de escaneo de alta precisión, utilizando tecnología de muones, que funcionan como una especie de rayos X cósmicos capaces de atravesar la piedra sólida, han revelado la existencia de cavidades masivas que nadie sabía que estaban allí. Bajo la Gran Pirámide de Keops se ha detectado un vacío de al menos 30 metros de largo, una estructura oculta que no tiene acceso visible desde el exterior. Y no es solo la pirámide. Bajo las garras de la Gran Esfinge, diversos estudios sismográficos han detectado una cavidad rectangular que muchos investigadores independientes llaman la Sala de los Archivos. Se rumorea que este espacio podría contener el conocimiento perdido de civilizaciones que existieron mucho antes del Egipto que conocemos. La resistencia de las autoridades para excavar estas zonas solo alimenta el misterio. ¿Por qué se nos prohíbe mirar debajo de estas maravillas del mundo antiguo? ¿Qué secreto es tan peligroso que debe permanecer enterrado bajo toneladas de roca caliza? Antes de continuar explorando estas fascinantes profundidades, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu curiosidad es el motor que nos permite seguir investigando estos enigmas que la historia oficial intenta mantener bajo llave. Esta fascinación por lo oculto no es una moda reciente, sino una constante en la psique humana. A lo largo de los siglos, la humanidad ha tenido una relación paradójica con el subsuelo. Por un lado, la tierra es el lugar donde enterramos a nuestros muertos, el símbolo del final de la vida y de la oscuridad eterna.
Pero por otro lado, parece ser el lugar donde las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad decidieron resguardar sus mayores tesoros y conocimientos. Existe una tesis inquietante que comienza a ganar fuerza entre los investigadores más audaces, y es que la superficie de nuestro planeta ha sido testigo de cataclismos tan devastadores que el único lugar seguro para sobrevivir fue, y sigue siendo, el interior de la Tierra. Lo que hoy vemos como ruinas aisladas podrían ser en realidad los respiraderos de una red global de refugios interconectados que datan de una era de la que no tenemos registros escritos. Al analizar estos lugares, desde los túneles de Giza hasta las profundidades de París, nos damos cuenta de que estamos frente a un patrón universal. La humanidad siempre ha buscado la protección de la piedra, pero también parece haber escondido allí verdades que no estamos listos para procesar. La pregunta no es solo qué hay debajo de nosotros, sino quiénes eran realmente los que tenían la tecnología y la voluntad de transformar la corteza terrestre en un laberinto de secretos. A medida que avancemos en este recorrido, descubriremos que los túneles de Egipto y las catacumbas francesas son solo la punta del iceberg de un mundo subterráneo que se extiende por todos los continentes, desafiando las leyes del tiempo y de la lógica. Estamos a punto de entrar en un territorio donde la historia y el mito se confunden, y donde cada metro que descendemos nos aleja más de lo que nos enseñaron en los libros escolares. La exploración apenas comienza, y lo que yace en las profundidades de los lugares más enigmáticos del planeta está a punto de salir a la luz, revelando que la verdadera historia de nuestra especie no se escribió bajo el sol, sino en la eterna penumbra de las profundidades terrestres. La necesidad humana de buscar refugio bajo la tierra no es una casualidad fortuita, sino un instinto grabado en lo más profundo de nuestra memoria biológica. Durante milenios, el cielo no fue siempre ese manto azul y pacífico que vemos hoy. Los registros geológicos y las leyendas antiguas de diversas culturas nos hablan de épocas en las que el sol parecía arder con una furia incontrolable, o en las que rocas de fuego llovían desde el firmamento con una fuerza devastadora. Ante tales cataclismos climáticos, la superficie de la Tierra se convertía en una trampa mortal. La única opción para la supervivencia era perforar la roca, buscar el abrazo fresco y protector de la litosfera. Pero no solo la naturaleza era una amenaza constante. Las invasiones bélicas y las hordas de ejércitos implacables obligaron a comunidades enteras a desaparecer literalmente del mapa, construyendo reinos invisibles donde el enemigo no podía verlos ni alcanzarlos. Estos refugios sagrados no eran simples cuevas rudimentarias, sino complejas obras de ingeniería que desafían por completo la lógica del tiempo en el que fueron creadas. En el corazón de Turquía, en la región mágica de Capadocia, se encuentra el ejemplo más asombroso de esta voluntad de supervivencia. La ciudad subterránea de Derinkuyu es un milagro arquitectónico que permaneció oculto a los ojos del mundo moderno hasta el año 1963. El descubrimiento fue accidental, cuando un habitante local, al derribar una pared en su sótano, encontró una habitación secreta que conducía a un pasillo infinito. Lo que aquel hombre encontró fue una metrópolis que desciende hasta 85 metros de profundidad, dividida en 18 niveles distintos excavados en la piedra. Derinkuyu no era un simple escondite temporal. Fue diseñada para albergar a más de 20.000 personas durante largos periodos de aislamiento. Tenía establos para el ganado, prensas para la producción de vino y aceite, comedores, capillas y escuelas. Pero lo que más asombra es su sistema de ventilación. Un conducto central de 55 metros permitía que el aire fresco llegara incluso a los niveles más profundos, mientras que los pozos de agua internos estaban desconectados de la superficie para evitar que los enemigos pudieran envenenarlos. Las puertas de seguridad eran discos de piedra macizos, de media tonelada cada uno, diseñados para abrirse solo desde el interior, convirtiendo la ciudad en una fortaleza inexpugnable. Aquí nos topamos con la gran paradoja tecnológica de la antigüedad que la historia convencional suele ignorar. Según la narrativa académica oficial, estas estructuras monumentales fueron excavadas por civilizaciones que solo contaban con herramientas básicas de bronce o piedra. Sin embargo, hablamos de la remoción de cientos de miles de toneladas de roca volcánica con una precisión que hoy nos costaría replicar, incluso con maquinaria moderna.
¿Cómo lograron iluminar las profundidades más remotas sin dejar rastro de hollín en los techos? ¿Cómo calcularon la estabilidad estructural de 18 niveles superpuestos sin que la presión de la montaña colapsara sobre sus cabezas? Algunos investigadores sugieren que los constructores poseían un conocimiento perdido sobre las propiedades de la piedra, o que heredaron estas infraestructuras de una humanidad anterior mucho más avanzada. La historia convencional insiste en que fue el trabajo manual de miles de hombres, pero la escala y la complejidad sugieren una planificación maestra que va mucho más allá de la simple supervivencia rústica. Esta obsesión por el mundo de abajo no es exclusiva de una región geográfica. En las selvas de Centroamérica, los mayas hablaban con temor del Xibalbá, un inframundo temible gobernado por los señores de la muerte, al que se accedía a través de cuevas y cenotes sagrados. En la antigua Grecia, el Hades no era solo un concepto poético, sino un reino físico bajo la tierra, con sus propios ríos y leyes inmutables. Para los sumerios en Mesopotamia, el Kur era la montaña subterránea donde residían las almas. ¿Por qué todas las culturas antiguas coinciden en la existencia de un mundo inferior habitado por seres poderosos? Esta similitud universal sugiere que el inframundo no es solo un mito, sino un recuerdo distorsionado de una época en la que la humanidad realmente vivió bajo la tierra para escapar de desastres globales. El miedo y la atracción hacia lo subterráneo forman parte de nuestro código genético cultural, como si en el fondo supiéramos que nuestro origen está vinculado a la oscuridad protectora del subsuelo. La conexión entre los mitos y la realidad física que hoy descubrimos con radares modernos nos obliga a cuestionar cada página de la versión oficial. Cuando los griegos describían el viaje al Hades, o los mayas realizaban rituales para los señores del Xibalbá, no estaban simplemente inventando cuentos para explicar el misterio de la muerte. Estaban describiendo lugares geográficos concretos. Hoy sabemos que bajo la península de Yucatán existe el sistema de cuevas inundadas más grande del mundo, un laberinto que coincide con las descripciones antiguas del inframundo maya. Lo que antes era considerado fantasía religiosa hoy es cartografía científica de alta precisión. Esto nos lleva a preguntarnos si el Hades o el Kur no son también referencias directas a redes de túneles que aún no hemos localizado en el mapa moderno. La fascinación por lo que yace debajo de nosotros es un eco de una verdad olvidada por siglos. Somos hijos de la superficie, pero supervivientes de la profundidad absoluta. Esta dualidad define nuestra arquitectura, nuestras religiones y nuestros miedos más primordiales. La Tierra no es solo el suelo que pisamos, sino un archivo gigantesco que guarda las respuestas a quiénes somos y de dónde venimos realmente. A medida que descendemos en este viaje, la frontera entre la mitología y la geología se vuelve borrosa, revelando que lo que llamábamos leyendas eran crónicas de una vida subterránea que todavía está esperando ser redescubierta por completo. Cada pasadizo de Derinkuyu y cada mito del inframundo nos recuerdan que debajo de nuestros pies palpita una historia que no ha sido contada y que desafía todo lo que creíamos saber sobre el pasado de nuestra especie. Pero la fascinación por lo que yace debajo no se limita a las arenas de Egipto o las rocas de Turquía. En el corazón de la modernidad, bajo el asfalto que recorremos a diario, existen redes de túneles que guardan secretos capaces de reescribir nuestra percepción del poder y la religión. El ejemplo más inquietante se encuentra bajo el suelo de la Ciudad del Vaticano. Allí, en una profundidad protegida por muros de acero y leyes canónicas, se extienden los archivos apostólicos, anteriormente conocidos como los archivos secretos. No se trata solo de estanterías con papeles antiguos. Hablamos de 85 kilómetros de estanterías que albergan documentos que datan del siglo VIII hasta la actualidad. Se dice que en esos pasillos oscuros descansan las actas del juicio contra los caballeros templarios, las cartas de María Estuardo antes de su ejecución y los detalles de las negociaciones más oscuras de la Segunda Guerra Mundial. La historia convencional nos ofrece una versión filtrada, pero el narrador nos invita a preguntarnos qué verdades han sido sepultadas deliberadamente bajo los pies del Papa para evitar que el mundo pierda su fe o sus estructuras de control. Pero la red vaticana no termina en los archivos. Debajo de la Basílica de San Pedro existe una necrópolis entera, una ciudad de los muertos donde las tumbas romanas y los altares paganos coexisten en un silencio sepulcral,
recordando que cada gran institución moderna se alza sobre los restos de un pasado que aún exhala misterios. Este patrón de ocultamiento se repite en las grandes capitales globales, donde la paranoia de la Guerra Fría dejó una cicatriz subterránea que la mayoría de nosotros ignoramos. Bajo ciudades como Washington, Londres o Moscú, se construyeron búnkeres masivos diseñados para albergar a las élites políticas en caso de un apocalipsis nuclear. En la capital rusa, los rumores sobre el Metro 2, una red ferroviaria secreta más profunda que el sistema de transporte público, siguen alimentando las leyendas urbanas. Se dice que estos túneles conectan el Kremlin con bases militares periféricas y búnkeres de mando capaces de resistir el fin del mundo. Mientras nosotros caminamos por la superficie preocupados por el tráfico o el clima, debajo de nosotros late una segunda civilización, una infraestructura del miedo, que nos recuerda lo frágil que es nuestra estabilidad. Estos búnkeres no son solo refugios, son cápsulas del tiempo donde se almacenaron suministros, tecnología y planes de contingencia que podrían haber durado décadas. Es la prueba física de que, incluso en la era de los satélites y la transparencia digital, lo más importante sigue ocurriendo en la penumbra de la Tierra, lejos de los ojos de los ciudadanos comunes. Si cruzamos el Océano Pacífico hasta llegar a la remota y misteriosa isla de Pascua, conocida localmente como Rapa Nui, el enigma del subsuelo toma una forma física y artística sobrecogedora. Durante décadas, el mundo creyó que los famosos moais eran simplemente cabezas gigantescas que miraban hacia el horizonte con una expresión impasible. La historia convencional nos los presentó como bustos monumentales, pero las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en años recientes han revelado una verdad que permaneció enterrada por siglos. Los moais no son solo cabezas, son cuerpos completos que llegan a medir más de 10 metros de altura. Sus torsos estaban sepultados bajo toneladas de sedimentos acumulados por el paso del tiempo y la erosión. Lo más impactante no es solo el tamaño de estas figuras, sino los intrincados petroglifos grabados en sus espaldas. Estos símbolos indescifrables, que representan canoas, figuras humanas y motivos celestiales, han permanecido protegidos de la erosión gracias a la misma tierra que los ocultaba. Al desenterrar a estos gigantes, nos enfrentamos a una pregunta incómoda. ¿Fueron los cuerpos enterrados intencionadamente por sus creadores para proteger sus mensajes sagrados? ¿O fue un evento catastrófico el que cubrió la isla de tal forma que solo sus rostros quedaron visibles? El subsuelo de Rapa Nui nos devuelve la mirada con una sabiduría que desafía nuestra capacidad de interpretación, sugiriendo que todavía no hemos comprendido el verdadero propósito de estas estatuas ni el destino de la civilización que las erigió. Al llegar al final de este viaje hacia lo profundo, nos encontramos con una reflexión filosófica inevitable. El ser humano siempre ha tenido una relación dual con la Tierra. Es nuestra madre y proveedora, pero también es el lugar donde depositamos lo que no queremos que se pierda o lo que nos aterra a enfrentar. Hemos escondido nuestros mayores tesoros, desde el oro de los faraones hasta los archivos del Vaticano, en la oscuridad absoluta, confiando en que el silencio de la piedra sea un guardián más fiel que la memoria de los hombres. Pero también hemos enterrado nuestros miedos, construyendo búnkeres para la guerra y ciudades subterráneas para escapar de la furia de los cielos. El subsuelo es un espejo de nuestra propia psique, un lugar donde lo prohibido y lo sagrado se encuentran en una danza eterna. Quizás, la verdadera razón por la que nos sentimos tan atraídos por estos misterios es porque, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que la superficie es solo una ilusión temporal. La verdadera historia de la humanidad no está escrita en los rascacielos de cristal ni en los libros de texto aprobados por las instituciones, sino en las grietas, los túneles y las cavidades que aún esperan ser descubiertas. Cada vez que un arqueólogo encuentra una nueva cámara bajo una pirámide o un explorador se interna en un pasadizo olvidado, estamos recuperando una parte de nuestra identidad que fue amputada por el tiempo. La Tierra no olvida. Ella guarda cada rastro, cada piedra tallada y cada hueso depositado con esperanza. La lucha entre el narrador y la historia convencional es, en realidad, una lucha por la verdad de nuestra especie. Mientras algunos prefieren mantener la vista en el horizonte, ignorando lo que palpita bajo sus pies,
Otros nos sentimos llamados a descender, a ensuciarnos las manos con el polvo de los siglos para entender quiénes somos realmente. La exploración del mundo subterráneo es la última frontera que nos queda en un planeta que creemos conocer por completo. No se trata solo de encontrar oro o reliquias antiguas, sino de confrontar la inmensidad de lo que no sabemos. Somos inquilinos de una delgada capa de tierra, caminando sobre un abismo de conocimientos que desafía nuestra arrogancia tecnológica. La próxima vez que sientas el suelo firme bajo tus zapatos, recuerda que estás pisando el techo de un mundo que ha sobrevivido a incendios, diluvios y guerras. Un mundo que, con paciencia geológica, espera el momento justo para revelarnos sus secretos finales. Ahora, te lanzo un desafío intelectual que requiere de tu pensamiento crítico y tu capacidad de asombro. De todos los misterios subterráneos que hemos explorado hoy, desde las redes de Giza y la inmensidad de Derinkuyu hasta los cuerpos enterrados de la isla de Pascua y los archivos silenciados del Vaticano, ¿cuál crees que tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia si se revelara por completo? ¿Crees que la humanidad está preparada para conocer la verdad que yace en la oscuridad? ¿O es preferible que algunos secretos permanezcan enterrados para mantener el orden que conocemos? Te invito a dejar tu comentario y unirte a este debate científico y filosófico. Tu perspectiva es una pieza clave en este rompecabezas histórico. No olvides suscribirte para seguir explorando las grietas de la realidad y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo descenso hacia lo desconocido. La verdad no siempre está a la vista. A veces, para encontrar la luz, primero debemos estar dispuestos a sumergirnos en la profundidad absoluta de la Tierra. Porque recuerda, lo que ocultamos abajo siempre termina definiendo lo que somos arriba. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía por las profundidades del planeta. Nos vemos en el próximo misterio.